Hola a todos y bienvenido a Test Lab. Yo soy Valeria de Brightest. Brightest es el proveedor global de certificaciones más chulo del mundo. ¿Y por qué más chulo? Porque tenemos un montón de exámenes. Toda la cartera de ISTQB, de ISAQB, los exámenes de IFPUG y mucho más exámenes como los United, exámenes que son más prácticos. Hoy con nosotros tenemos a Juan Pablo Ríos. Juan Pablo es un experto de inteligencia artificial y trabaja en Colombia con Chuker. Hoy nos hablará de la importancia de la inteligencia artificial en la industria del QA. Estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo. Y además, tienes también la oportunidad de ganar un examen gratuito. Queda atento a las instrucciones durante el vídeo. Juan Pablo, el escenario es tuyo. Listo, perfecto. Mi nombre es Juan Pablo Ríos. Estamos acá para conversar un poco acerca de la inteligencia artificial y el testing. Vamos, inicialmente, la dinámica es presentar las diferentes capacidades que se tienen en torno a la inteligencia artificial y luego que nos comencemos a hacer una idea del impacto que puede tener. Realmente es algo que se puede presentar un poco a debates y a puntos de vista y a diferentes opiniones debido a que las aplicaciones son muy diversas. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles acá es una perspectiva desde diferentes ángulos y desde diferentes capacidades para que cada uno se comience a hacer una idea de qué es o cómo la podría aplicar según su contexto. Podemos tener, como todos sabemos, dentro de las pruebas muchos alcances, muchas especialidades. Podemos enfocarnos en todo lo que son las pruebas estrictamente funcionales o en lo que tiene que ver con accesibilidad o en lo que tiene que ver con pruebas visuales o con UX o en móviles o en backend. Entonces, como tenemos tantas diversas aplicaciones y tan diversas compañías que trabajan en diferentes industrias, no existe un único impacto. Son diversos y cada uno, mi principal objetivo es que se haga su propia idea de cómo lo podría aplicar y cómo lo podría organizar. Entonces, vamos inicialmente a mirar unas generalidades, unas capacidades básicas de la inteligencia artificial. Dentro de estas capacidades, una de las más comunes, más básicas o de base de primer nivel, está todo lo que es el NLP, el procesamiento del lenguaje natural, que como sabemos es todo lo que tiene que ver con la escritura, con el entendimiento de textos, con el entendimiento de la sintaxis, de la semántica, para que todo lo que nos presenta nos ayude fuertemente. Tenemos la evolución, llamémoslo así, un poquito de este entendimiento del lenguaje y es cómo se puede procesar la voz, entender la voz y extraer mensajes donde no los hay. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de la voz se puede identificar el dominio de un tema, el temor, el nerviosismo y una serie de situaciones o de emociones que se pueden identificar que yo en el texto no tengo. Yo en el texto tengo unas palabras y las palabras simplemente, digamos que son muy específicas en lo que quieren transmitir en la voz, dependiendo del tono, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la forma de pronunciar, también empieza a mostrar otros patrones y otros comportamientos. Ya luego vamos a mirar un pedacito de lo que es la visión por computador, ya todo lo relacionado con el análisis de imágenes, con la comparación de imágenes, con todo lo que podemos lograr a través de esto cuando comenzamos a estructurar y a conectar con las otras capacidades de la inteligencia artificial. Además tenemos todo lo que es el análisis de videos. En lo que es análisis de videos ya no son imágenes estáticas, sino que ya son imágenes con movimiento. Eso ya nos puede ayudar a predecir, nos puede ayudar a mostrar perspectivas, nos puede ayudar a mirar contexto, nos puede ayudar a mirar un sinnúmero de situaciones y condiciones que a la hora de analizar nos pueden generar unas conclusiones diferentes.
se pueden, y todo esto la idea es conectarlo también con sistemas de recomendación, que muchos de estos sistemas de recomendación básicamente se conectan con la historia de lo que ha venido pasando, con lo que otros usuarios han estado haciendo o con lo que yo he hecho históricamente o con lo que buenas prácticas o estándares me recomiendan, y comenzamos a poner todo esto en una bolsita y a conectarlo. Los sistemas de segmentación también nos ayudan bastante porque ya nos ayudan tengo un mar, un universo, voy a plantearlo ya puntualmente de casos de prueba, pero no sé cómo organizarlos, clasificarlos, indexarlos. Son 1000 proyectos de 15, 20 años de historia. Yo puedo hacer algo con eso, no puedo hacer nada con eso. ¿Cómo los podría ordenar, clasificar? Hay sistemas que nos ayudan a ponerlos según ciertos criterios, como en diferentes paquetes o en qué situaciones han sido utilizados. Y finalmente ya el análisis predictivo, que ya nos ayuda más a mirar todo lo que son las correlaciones, nos puede ayudar ya todo lo que es tendencias, patrones, pero ya de una perspectiva un poco más matemática financiera. Bueno, continuamos con vamos a iniciar ya a detallar cada uno de estos temas. Inicialmente tenemos el Natural Language Processor, como habíamos mencionado anteriormente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje básicamente escrito porque es uno de los pilares de las demás capacidades. ¿En qué nos puede ayudar? En algo tan común que ya lo utilizamos y muchas veces no lo notamos, en la identificación de errores ortográficos, sintácticos y semánticos. ¿Por qué sintácticos y semánticos? Porque recuerden que ya cuando comenzamos a escribir, él nos está prediciendo la siguiente palabra, nos está ayudando según el contexto en el que estamos hablando, según el entorno o el tipo de texto en el que estamos hablando, él nos va a empezar a recomendar y a sugerir palabras, sinónimos, siguientes expresiones, y ya no solo palabras, ya nos puede recomendar frases, párrafos y ya conectarlo con situaciones un poco más complejas. Además, como pues, estamos hablando de lenguajes en general, no importa si es un idioma estándar, llamémoslo así, de comunicación, sino lenguajes como en los lenguajes de programación. Entonces también nos puede ayudar a identificar situaciones o condiciones específicas. Obviamente aquí estamos hablando un poco más de caja blanca porque estamos viendo un poco más bajo nivel de lo que es el código y demás. Pero en pruebas estamos hablando que no es solamente ver el código de nuestro equipo de desarrollo, nuestros pares de desarrollo, es nuestro código de automatización que también está expuesto a este tipo de ayudas o aceleradores o herramienta que nos permita identificar qué está ocurriendo, si ese código en el contexto es correcto, no es correcto. Entonces no toda la codificación debe de ser igual. Cuando es una automatización para una prueba de un alcance funcional es una, cuando estoy en una codificación para una prueba de performance es completamente diferente, cuando estoy en la automatización de alguna prueba de seguridad puede ser diferente, para un visual testing puede ser diferente, para móviles puede ser diferente. Entonces los contextos de uso pueden cambiar. También ya conectándolo al mundo real para análisis de textos, pues ya nos empezamos a conectar un poco con las fases tempranas cuando estamos participando en las fases de definiciones de ideas, de requisitos, de solicitudes, de todo lo que sea en torno a cualquier producción de texto. Ya tenemos 1000 herramientas que nos ayudan a ¿qué? A extraer cuál es la esencia de lo que hay allí, a de pronto tener una visión más objetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces que nos ocurre con las necesidades o con los requisitos, el usuario dijo esto y yo le entendí esto, pero la realidad era esta. Entonces vamos a tener un punto o una herramienta objetiva que nos ayuda más rápidamente. No es lo que usted haya entendido, no es lo que el cliente haya entendido, sino es lo que realmente se está manifestando. Entonces yo como cliente escribo algo y esta herramienta te va a decir, según lo que tú estás diciendo, esto es el alcance, o, no, para mí me falta, entonces hay que describirlo mejor. Entonces también nos puede ayudar a empezar a definir unos puntos de control en todo el ciclo de construcción, comenzando desde la idea. Recuerden, no tienen que ser específicamente una necesidad. Tengo la idea de, y ya nos puede ayudar a extraer
o a generar determinados insights de una manera temprana y predictiva, para analizar lo que son las reglas de negocio, para definir los alcances del proyecto. Y aquí ya comenzamos a mirar una serie de soluciones que pueden comenzar a conectar todo esto, hablar ya de codeless o de no code. ¿Por qué? Porque desde el mismo análisis del texto yo puedo comenzar a extraer features y con esos mismos features o esas mismas capacidades comenzar a construir pequeñas clases, pequeñas interfaces de acuerdo a la aplicación que se le dé, porque aquí vamos a lo mismo. Afortunadamente depende del contexto, entonces dependiendo del nivel de detalle de cómo esté escrito el texto, yo puedo sacar una propuesta de una interfaz, si lo miro desde desarrollo, o una propuesta de unos escenarios de prueba, porque ya sé, el usuario me dijo, yo quiero que tengamos, puede que sea tan escueto el ejercicio como, quiero un login, listo, solo quiero un login, y eso no dice mucho. Pero si la descripción dice el login va a tener una validación de captcha, va a tener un usuario, una contraseña, bla, 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 ya podemos empezar a generar automáticamente escenarios de una manera más fluida y más sencilla. Adicional, como lo mencionaba previamente, generación de textos o todo lo que tiene que ver con escritura automática o asistida. De acá vamos al siguiente nivel, que estamos hablando del asistente de voz. Y aquí ya nos empezamos a llegar a un siguiente nivel, una siguiente evolución, porque entonces ya cuando estamos hablando de asistentes de voz, lo que estamos hablando es no solamente este asistente al que yo le hablo y me responde, ya también tenemos que empezar a hablar del procesamiento de la voz, como lo que yo digo, expreso y hablo, cómo se entiende o qué puedo deducir de ello. Nos sirve muchísimo para todo lo que tiene que ver el análisis de la experiencia de los usuarios. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar un focus group con usuarios o a la hora de validar o de revisar con usuarios unas propuestas de diseño, podemos comenzar a analizar los comentarios de lo que el usuario está diciendo. Muchas veces ocurre lo mismo que en el análisis de texto, y es que podríamos tener algún sesgo emocional o algún sesgo comportamental como tester, porque puede que tengamos un problema en la casa, que tengamos una idea, que estemos de pronto con hambre o que tengamos alguna condición que de pronto nos desconecte. Y si lo vamos a hacer de manera manual, tomar nota de lo que dice el usuario, podamos tener algún tipo de sesgo a la hora de hacerlo, o por qué no, nuestra presencia en la prueba visual, si el cliente nos ve, podría comportarse de manera diferente. Entonces, muchas de estas herramientas, dependiendo de lo que el usuario diga, de las expresiones que haga o de los pequeños comentarios que emita, puede ayudarnos a entender un poco más realmente qué está ocurriendo. Incluso a la hora de hacer una prueba, llamémoslo así, una especie de sentada con el usuario y decirle, mira, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cómo viste? Entonces él empieza a hablar y ya existen muchas herramientas en el mercado que nos dicen, el usuario te está diciendo mentiras o el usuario no está seguro de su respuesta o por el contrario, es un usuario completamente enfocado en lo que está diciendo, es muy claro, lo dice con mucha seguridad. Entonces ya uno puede comenzar a la hora de hacer todos estos análisis de usuarios, ya puede empezar a tener información más certera, en donde uno dice, listo, a los usuarios que tienen cierto nivel de ponderación, cierto nivel de comunicación o cierto estado emocional en las respuestas, le vamos a dar una mayor ponderación o una menor, o en este que no está ni a favor ni en contra, podemos contrastarle, de pronto hacerle una contrapregunta o enviarle 3 o 4 preguntas para que la evaluación sea mucho más objetiva y puede ayudarnos a hacer todo ese entendimiento de lo que está ocurriendo. Todo el tema de análisis de sentimientos y ya obviamente comenzar a conectar esto con lo anterior. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos hablando, él reconoce eso, lo lleva a un texto y ¿a dónde lo devuelve? Al sistema que vimos previamente. Entonces, lo que hacemos es
conectar ya esta capacidad con la anterior. Entonces ya la anterior, de acuerdo a los textos que tiene el cliente, entonces empieza a entender la sintáctica, la semántica, a extraer información, a extraer el alcance, a extraer los comentarios, incluso ya empezar a clasificar y a decir qué dijo el encuestador, qué dijo el participante 1, qué dijo el participante 2, qué dijo el participante 3, y empieza a clasificar todo eso y nos puede ayudar a extraer todo lo que son conclusiones o, según el texto, la persona 1, qué fue lo que le gustó y qué fue lo que no le gustó, la persona 2, la 3, la 4, y poder tener un compendio y una velocidad de construcción mucho más rápida. Además que también nos puede ayudar a generar toda esa documentación o levantamiento de información de una manera más rápida y conectarlo obviamente con todas las capacidades de voice to text, ya para comenzar a conectar más las capacidades. Todo lo que tiene que ver con comandos de voz, y aquí es un reto muy grande, muy ya de nosotros en pruebas como tal, porque recuerden que no es lo mismo cuando estoy haciendo pruebas de comandos de voz o de comunicación con una plataforma o con un sistema, la expresión que utilizamos en Colombia, la forma de hablar, a la forma de hablar que tiene una persona en México, una persona en Argentina, una persona en España, o una persona que, por ejemplo, es nacido en un país anglófono, un británico, un norteamericano, cuando quiere expresarse en español. Entonces, hay muchos escenarios de pruebas respecto a lo que son los asistentes de voz, y aquí tenemos un reto interesante, porque nosotros podemos generar voces o generar voces con un texto y él nos habla en un idioma específico, pero es diferente porque esa voz está sesgada a cómo fue entrenada en un contexto específico, bajo unos escenarios específicos, pero es diferente a cómo se comunican las personas en la calle. Y pongo el caso de Colombia. En Colombia tenemos la región de la costa que hablan muy caribeño, la región central que hablan un tono más neutro, la región del sur que hablan un poco más cerca como se habla en Ecuador, con una pronunciación un poco diferente, y esto puede cambiar mucho el entendimiento de todo este tipo de comandos, y la exponencialidad de todas estas pruebas cambia, porque no es solamente la forma de hablar, son las expresiones que utilizamos en diferentes países. Entonces tenemos que si yo voy a un comercio y ese comercio hago una compra, luego de que hago la compra en dinero en efectivo, en algún lugar lo llaman el cambio, la devuelta, el sobrante, las vueltas, hay 8 o 10 expresiones diferentes. Entonces, venga, ¿qué escenarios de prueba tengo que generar? ¿Cómo los tengo que generar? Entonces, todo este tema de la voz se puede ver impactado. El nivel de ruido que yo tenga, las otras voces que yo tengo, cómo es capturada la voz desde el celular o desde el dispositivo como tal, cómo es con manos libres, cómo es en medio del transporte público. Nos empieza a cambiar una serie de escenarios que son completamente pertinentes, pero además temas de accesibilidad, y es cómo para personas que tienen algún tipo de condición que les permite no interactuar de manera manual con el dispositivo, o personas que tienen algún tipo de ceguera, cómo podemos hacer todas estas pruebas de accesibilidad para que nuestros sitios automáticamente se integren con las herramientas que les leen las interfaces y les ayudan a mejorar la interacción, y obviamente puede ampliar el espectro de personas hacia el cuales van las soluciones, cómo hacer más incluyente o más inclusivas todas nuestras soluciones o las del cliente, porque al final del día todo esto son escenarios de la vida real que nosotros le vamos a decir a nuestro usuario: señor usuario, ya incluimos esto, incluimos aquello, hay que tenerlo en cuenta, puede estar en un móvil, puede ser un responsive, pero la capa de accesibilidad, ¿cómo está? ¿Cómo se lee la interfaz? Los asistentes de voz, si lo interpretan, ¿cómo nos conectamos con todo este ecosistema? Y ya hoy en día existen algunas aproximaciones, creo que están muy evolucionadas, en donde yo, a través del entendimiento de ese texto, no solamente esa inteligencia artificial me genera el alcance, el objetivo, el feature, sino que de una vez me ayuda a empezar a generar un código base de lo que eso puede ser. Entonces ya empezamos a mirar que puede ser un voice to code, ya empezamos a generar un código a partir de un insight. Entonces ya vemos cómo se pueden ir ampliando todas estas capacidades.
Continuamos por acá con todo lo que tiene que ver la visión por computadora. Entonces ya lo que es la visión por computadora, ya podemos comenzar a hacer un análisis y ya tenemos otro tipo de periféricos y ya tenemos otro tipo de impactos y tenemos otro tipo de situaciones por analizar, porque la foto puede quedar borrosa, porque el video puede estar desenfocado, porque el nivel de resolución impacta, una serie de situaciones y condiciones que pueden impactar todo este análisis. Entonces podemos comenzar con lo que es todo el visual testing. Entonces ya todo lo que es visual testing, por ejemplo, hay muchas herramientas en donde tú solamente navegas naturalmente por la interfaz y él te empieza a decir, ojo, acá no veo una unicidad en el tipo de colores que se están manejando. Aquí veo que hay un objeto que se está montando con otro, hay un texto que se corta, cuando cambio de resolución no se están acomodando los objetos para que sean interactivos con el usuario, o cuando voy a una resolución de móvil los objetos quedan muy grandes o muy pequeños y cuando los usuarios intentan interactuar con ellos por lo juntos y lo pequeños que están, se tocan un botón con otro, no es fácil hay que tener un mayor grado de separación, hay que tener un nivel de letra un poquito más grande. Entonces ya comenzamos a mirar cómo todos estos estándares de presentación para continuar con lo previo, para ser más incluyentes, porque tenemos una serie de situaciones y discapacidades visuales porque necesitamos gafas para leer, porque después de los 40 años entonces ya comenzamos y necesitamos ver las letras un poquito más grandes, porque el nivel de contraste no es el adecuado, porque las pantallas de los dispositivos que estamos utilizando tienen unas cosas un poquito diferentes, unas tienen más sensibilidad, unas pueden tener comportamientos diferentes según el nivel de presión que se haga, pero entonces también va a depender de cómo organice yo los botones. Entonces nos puede ayudar a hacer una serie de controles visuales bastante precisos y que desde nuestra realidad a veces no vemos. Para mí se ve bien, pero se lo pongo a un usuario que de pronto está interactuando con lentes y me dice, no lo veo tan bien. O de pronto el contexto de uso en donde mi usuario está en un móvil, en un vehículo y tiene cierto movimiento o mi aplicación está instalada embebida en el sistema de comunicación del vehículo, el diseño debe de cambiar algo y desde el punto de vista del visual testing podemos identificar ese tipo de situaciones, una serie de condiciones. Entonces aquí ya comenzamos con muchas ayudas, porque entonces ya podemos comparar resultados esperados contra lo que realmente se está obteniendo. Podemos acelerar lo que son las pruebas de accesibilidad para identificar todo este tipo de temas de contraste de tamaños y demás. También podemos comparar los resultados basado en un texto. Entonces yo analizo la imagen como herramienta de inteligencia artificial, te digo cuántas URLs, cuántos campos, cuántos botones, cuántas imágenes, si hay o no hay, lo mapeo versus lo que en ese análisis de texto dijimos o dijo el usuario en las necesidades. Resulta que el usuario habló de 8 campos y en el visual hay 7 o hay 9, entonces me dice, ojo, no deberíamos ni siquiera de comenzar o de continuar con automatización porque hay una diferencia entre lo que se entregó como diseño y lo que realmente se está entregando codificado o ya funcionalmente, o el mockup no responde a lo que dice el usuario, le falta esto, le sobra aquello, ya nos puede ayudar automáticamente a realizar muchas aproximaciones. Todo el tema de branding respecto a qué, a identificar si se respeta. Muchos clientes tienen una identidad de marca donde tiene un tipo de letra específico, un color específico, unos logos que se deben de manejar, un estilo en la forma de la pantalla. El visual testing nos puede ayudar con todo eso, nos puede ayudar a que el tipo de letra sea el mismo en todas las interfaces, que se respeten lo que es un título, un subtítulo y los contenidos, a que todos los botones tengan el mismo estándar de colores, de tipo de letra y de imágenes, que es mucho más fácil porque es que hoy en día visualmente es muy difícil para nosotros saber si este tipo de letra es la A o la B, es muy complejo y estas herramientas lo hacen supremamente rápido.
todo el tema de análisis del rostro del usuario mientras interactúa con la aplicación para saber las emociones que él tiene, si está feliz, enojado, frustrado, contento, alegre, expectante, estresado. Entonces, ya cuando uno comienza a realizar ya estas pruebas con los usuarios, ya entonces uno conecta lo que dijo el usuario, lo que hemos visto antes, con lo que realmente su rostro muestra. Puede que yo te diga súper confiado, sí, está muy bonita, está clara, puede realizar la transacción, pero uno va y lo contrasta contra el video y en el video se vio frustrado, se vio enojado. Y a mí me tocó vivir esto en una prueba con usuarios que hicimos, en donde contrastábamos con un usuario que que estaba interactuando con una aplicación del mundo de las pensiones o de las personas, pues ya que ya están en su plan de retiro, y la persona, el señor nos habló que no, que la aplicación fallaba, que no le gustaba, que no tenía, que tenía muchos errores, que no, listo. Cuando miramos los videos y analizamos su rostro, cuando miramos y analizamos su voz, nos dimos cuenta que en el momento de la interacción del usuario era una persona que por su clasificación inicial era una persona que había sido un empresario reconocido, un gerente con un nombre, pero no fue capaz de interactuar con la tecnología. Obviamente estamos hablando ya de una persona que no estuvo tan expuesta a lo largo de su vida a la tecnología y este tipo de tecnologías eran muy nuevas para él y él manifestó problemas de la aplicación cuando realmente el gap que tenía era un gap de dominio de la tecnología. Y ahorita cuando estamos ya tan cerca a todo lo que es la aumentada, la virtual y el metaverso, ¿por qué lo digo muy cerca? Porque en nuestro mundo Latinoamérica todavía no estamos tan inmersos, es poca la oferta que encontramos de este tipo, pero entonces vamos a comenzar a ver que los usuarios de mayor edad van a tener un gap, van a tener una brecha para entender esto y cuando ya comenzamos a utilizar dispositivos más inmersivos, cuando nos ponemos los lentes, la audición e incluso la ambientación del espacio, se pueden presentar situaciones como epilepsia, mareos, desmayos, vértigo, que lo pueden ocasionar la forma en cómo se está diseñando ese universo virtual o esa realidad aumentada. Entonces aquí ya comenzamos a tener unas variables que antes no teníamos. Bueno, y para terminar lo anterior, cuando nosotros analizamos los videos, el usuario lo que pasaba era que por su ego o por su historia de ser reconocido, le costó decirnos que realmente era, hey, no me sentí natural con esta tecnología, no la domino muy bien. La persona prefirió decir, el problema fue el diseño, el problema fue la aplicación, aunque seguramente haya algún gap de diseño, porque eso, el insight que nos entregó básicamente esta persona es, ojo, si estamos hablando para un fondo de pensión, el diseño tiene que ser menos evolucionado, un diseño más básico, menos botones, un texto más grande, un nivel de contraste más adecuado, una ubicación más clara. Y el principal error que las compañías cometen, organizamos el menú o la interacción de los usuarios acorde a cómo la compañía habla en su lenguaje, no en el lenguaje de las personas, no en el usuario, en el lenguaje de los usuarios. Y muchas veces se expone el lenguaje de negocio dentro de la plataforma, pues porque si todos somos martillos, pues todo lo vemos como puntillas y pensamos que todos hablamos exactamente el mismo lenguaje. Bueno, todo lo que tiene que ver con las capacidades de reconocimiento de textos o los OCRs que ya están muy solucionados, pero cada vez son más evolucionados para apoyarnos en el entendimiento de documentos físicos que pueda tener el usuario, de mensajes que estén en una imagen o en una foto para entender y poder extraer toda esta información. Entonces aquí ya comenzamos a mirar que hay unas capacidades que nos pueden acelerar mucho el ciclo de pruebas, que nos pueden complementar en muy buena medida todo lo que nosotros estamos haciendo. Perfecto, entonces aquí ya continuamos con los sistemas de recomendación. Cuando hablamos de los sistemas de recomendación, entonces ya tenemos que empezar a analizar y a devolvernos un poquito a los fundamentos de pruebas, porque todos estos sistemas de recomendación, basado en todo ese análisis de video, de voz, de texto, desde las etapas tempranas incluso nos puede ayudar a identificar automáticamente riesgos, ayudarnos a decir, aquí hay riesgo de esto, ¿por qué?
porque esta es una aplicación que está desarrollada en X tecnología, va orientada hacia X usuarios, en tal industria o en X industria, bancaria, financiera, de retail, de automotive, de cualquiera de ellas. Y según toda esta naturaleza, te puedo ayudar a recomendar estos riesgos. ¿Basado en qué? En la historia de todo lo que has hecho. En la historia de los proyectos en los que has trabajado, históricamente, lo que más falla es, por ejemplo, cuando es del análisis de imágenes en la industria médica. Ok. Entonces nos ayuda tempranamente a identificar riesgos inherentes a la plataforma, inherentes a la industria, inherentes incluso al equipo que lo está desarrollando. Este es un equipo muy maduro, entonces tiene un nivel de riesgo y conoce también su aplicación, la industria y el cliente que domina entonces los riesgos bajan. Ha ingresado un nuevo miembro al equipo, los riesgos aumentan. Ha cambiado el proveedor de desarrollo, aumentan. Ha cambiado la estructuración del equipo, el riesgo aumenta. Entonces, una serie de variables que cuando nosotros vamos a comenzar a analizar, a veces nos podemos quedar corticos. O cuando en nuestra compañía tenemos personas que están incursionando al proyecto, pues están aprendiendo de las lecciones de la historia y de todos los equipos interconectados, entonces la visión de riesgos cambia completamente. O vamos a comenzar a trabajar una aplicación por alguna regulación que se incorporó en el país y ninguno la conoce, el nivel de riesgo cambia. También nos puede ayudar a identificar tipos de pruebas, claro, porque de acuerdo a la naturaleza, al tiempo, a la tecnología, al tipo de industria, hacia dónde está orientada, los tipos de pruebas cambian, nos ayuda a recomendar según el riesgo, listo. Entonces, aquí requerimos performance, en qué momento seguridad o cuándo seguridad. Entonces, no, estamos hablando de una intranet, de un sistema de formación, de un e-learning dentro de una compañía que está en una zona desmilitarizada porque solamente se puede acceder desde la intranet. Hey, no te recomiendo seguridad porque el mismo riesgo me dice que no tiene sentido. Y aquí hay algo importante. En el tema de estos sistemas de recomendación, y me voy a ir un poquito, me voy a devolver un poquito hacia lo que son los analizadores de texto. Estamos utilizando en mucha generación de scripts de pruebas analizadores de texto como un Sonar o como cualquiera de estas iniciativas de análisis, SonarQube, SonarLite, Sonar, 1000 sonares que hay, Q1, hay 1000 herramientas en el mercado para ayudarnos a analizar esto, pero analizamos nuestro texto, nuestro código, pero ¿con qué nos estamos encontrando? Que son herramientas que están diseñadas para cualquier código. Pero resulta que lo nuestro es un código o un script de automatización que tiene unas condiciones completamente diferentes. Entonces yo no debería de tener algunos temas de seguridad, pues porque esto no está expuesto a los clientes. Debería tener un tema de performance mucho más alto, un tema de mantenibilidad mucho más alto, unos temas de documentación diferentes. Entonces, una primera pregunta que yo lanzo usualmente es, ¿tu sistema de análisis de código está especializado y personalizado para la optimización de los scripts de automatización que estás ejecutando? ¿O estás midiendo esta pieza que es un vehículo de la Fórmula 1 que no está diseñado para transitar en el día a día, en el tránsito urbano, que no está diseñado para que de pronto en las vías haya resaltos o haya baches, sino que está diseñado para unas pistas especializadas en donde el objetivo es llegar lo más rápido posible del punto A al punto B o recorrer la mayor cantidad de vueltas posibles dentro de un circuito donde no hay otros vehículos o donde hay otros vehículos pero no hay señales de tránsito, no hay frenos, las regulaciones son diferentes, los topes de velocidad son diferentes, no hay animales en la vía, no hay de pronto peatones en la vía, no hay pares. Entonces de pronto estamos midiendo nuestro vehículo de la Fórmula 1 bajo las restricciones de una licencia de conducción de la calle y del tráfico urbano. Creo que las condiciones son diferentes. Claro, porque en la Fórmula no tenemos exposición a unas variables, tenemos otras, pero de pronto nuestros códigos necesitan algo diferente. Entonces es importante analizar eso. También estos sistemas de recomendación nos pueden ayudar a delimitar y a identificar los alcances, nos pueden ayudar a recomendar escenarios de prueba, nos puede ayudar a identificar casos de prueba,
También nos puede recomendar técnicas de diseño para optimizar y abordar diferentes los problemas que tenemos. Nos puede ayudar en la generación de data sintética, basado en qué, en la historia, basado en la industria, donde yo le diga, necesito probar un sistema de etiquetes aéreos y él automáticamente me genere datos. Ah, tiquetes aéreo, perfecto. Debes de tener mínimo un campo tiquete que tiene este patrón y te puedo generar datos. Además, dentro de los datos que debes de tener en cuenta está el vuelo, ciudad de origen, ciudad destino, códigos de aeropuertos. Podemos ir a una base de datos y traerlos automáticamente a los aeropuertos registrados en el mundo. Podemos ir a mirar rutas, horarios, cuánto duran las rutas, el número de silla, los tipos de etiquetes. Y cuando yo le diga eso y él me diga, sí, perfecto, mira, me dijiste sistema de vuelos, listo, ya te traigo la base de los datos mínimos que deberías de tener, bajo qué condiciones quieres, vuelos locales, vuelos internacionales, vuelos privados, vuelos comerciales, ¿qué queremos? Y él nos puede ayudar a empezar con toda esta generación de data basado en los patrones que ha identificado y a recomendar ahí una serie de situaciones y condiciones. También nos puede ayudar a definir o hacer un tuning de todas lo que son las configuraciones óptimas de nuestros scripts de automatización, de nuestros entornos de ejecución, de nuestros ambientes, de todo el sistema y modelo de dockerización, de incluso sentarnos con los usuarios, que es algo que ya hemos ejecutado, y ayudar una vez el cliente hace ese movimiento de un ambiente no productivo al productivo, de pronto qué condiciones están afectando o cómo la dinámica de los usuarios nos da un insight y nuestra predicción de forma de uso fue una, pero los usuarios lo usan de otro, cómo se tienen que ajustar las plataformas, configuraciones y sistemas para que respondan de la manera más adecuada. Resulta que esa pequeña idea que teníamos, que dijimos que iba a impactar o que iba a ser utilizada en el primer mes por 100 usuarios, pero resulta que la están utilizando 4 millones. ¿Qué hay que hacer y cómo podemos hacer eso? Nos puede ayudar a identificar configuraciones óptimas. Todo lo que es la caracterización y arquetipado de usuarios. ¿Qué es esto? Bueno, entonces vamos a hacer unas pruebas con usuarios, un piloto con usuarios. Listo. ¿Qué usuarios vamos a tener en cuenta? Vamos a tener usuarios entre tal rango de edades con tales condiciones, entonces nos empieza a recomendar qué tipo de plataforma es, en qué tecnologías, y nos puede decir esto es orientado hacia este tipo de usuarios. Ese tipo de usuarios está normalmente en donde, llamémoslo así, en un mindset donde el tiempo de respuesta para ese grupo de edades es este. Este es el tiempo de espera que tienen en mente y con el cual no se frustran ni tienen problemas. El tipo de lenguaje que utilizan, este no es. Un caso muy sencillo, un chatbot. No, es que el chatbot está preparado para texto. Pero es que los usuarios también utilizan emoticones dependiendo del rango de edades. Entonces yo voy a sacar una aplicación para el fondo de pensiones del que yo estaba hablando. Es muy probable que los usuarios no me escriban con emoticones porque ni siquiera los entienden, sino que son súper formales para escribir, textos un poco más largos, así como escribe mi papá. Pero cuando le escribo a mi sobrino, él me envía 2 letras o me envía un emoticón o me envía un puñito y yo ya sé qué significa. Entonces, según el contexto, eso cambia y él también nos puede ayudar a identificar y a recomendar escenarios o formas de comportamiento que tienen los usuarios o dinámicas de uso que tienen los usuarios. ¿Basado en qué? Es que nosotros tenemos un sistema conectado en producción que nos está automáticamente indicando nuestros usuarios, quiénes son, cómo se comportan, a qué horas consumen, y a la hora de yo diseñar en pruebas, pues voy a tener un feedback súper interesante de cómo un nuevo feature afectó, de qué escenarios tengo que cambiar en mi nueva iteración, qué debo de incorporar a mi prueba, qué escenario debo de incorporar basado en ese feedback de producción que antes no teníamos, y nos puede ayudar a ese tipo de cosas. Acá los códigos, a recomendar códigos, a recomendar features, a recomendar automatizaciones, a identificar eficiencias en nuestro ciclo de pruebas o en nuestro ciclo de construcción o de generación de valor en lo que estamos haciendo. Nos puede empezar a recomendar muchas acciones para mejorar ello. Nos puede recomendar situaciones que nos pueden acelerar el proyecto o nos puede ayudar con recomendaciones basadas en los riesgos para mitigarlos de una manera adecuada. Una serie de situaciones y condiciones. Finalmente vamos a ver, continuamos con el tema de segmentación. Los temas de segmentación, entonces, clasificación automática de incidentes.
encontré un error y él nos diga, listo, esto se clasifica y lo vas a reportar en el bug tracker, este tipo de incidente que te acaba de ocurrir, él automáticamente te proponga de qué naturaleza, de qué tipo, de qué gravedad, obviamente, según la industria, el cliente y demás, esto cambia y esto hay que personalizarlo. Pero entonces nos ayuda a hacer esa clasificación automática que cuando tenemos equipos de trabajo en donde tenemos personas muy senior y personas muy junior, encontramos que los junior a veces tienen problemas en la clasificación de incidentes o en el reporte de incidentes en los trackers. Entonces, esto nos puede ayudar muy fácilmente a eso. También nos puede ayudar todas estas herramientas a la optimización de casos de prueba. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a clasificar esa historia que tenemos en diferentes grupos de casos de prueba para performance, casos de prueba para la industria bancaria, casos de prueba para retail. Obviamente, recuerden que estos temas de segmentación, cuando los está entrenando en todo lo que es la inteligencia artificial, él me detecta unos patrones, pero él no sabe eso es de qué, ya nos toca empezar a intervenir para ajustarlos y mejorarlos. Nos puede ayudar a la reutilización de casos, nos puede acelerar la construcción y la identificación de escenarios límites, de automatizaciones, nos puede ayudar también a la identificación de cuándo y cómo y qué tipos de pruebas tempranas hay que hacer. También nos puede ayudar a hacer una prospección de errores y esta es como la conexión para el siguiente, que son ya las correlaciones y las regresiones. Entonces, aquí ya empezamos a mirar que todo lo que vimos previamente se conecta. Entonces vemos que el video tiene sentido si lo conecto con el audio y el audio tiene sentido si lo conecto con el texto. Y todo esto tiene sentido si lo conecto con las recomendaciones, las segmentaciones y ya empiezo a coger todo eso y lo correlaciono. Entonces ya puedo empezar a identificar según lo que el usuario dijo, según lo que históricamente hemos probado y según los scripts que tenemos, la vía express para una prueba exploratoria es esta. Y ya tenemos una automatización que se integra a esa tecnología y ya tenemos una herramienta que nos mapea los campos y puede que nos comience a conectar toda nuestra historia de construcción, toda nuestra historia de pruebas y todo ese conocimiento que tenemos allí con las necesidades de este nuevo proyecto. ¿Y cuál es la ventaja? No estamos hablando del conocimiento de Juan con Juan, estamos hablando del conocimiento que Juan le está dando a la historia que toda la compañía ha tenido, a la historia que estamos construyendo, porque podemos ser 10, 20, 40, 50, 80, 90, 70 o en la empresa donde estoy hoy en día 600 testers haciendo pruebas todo el día, generando conocimiento, pero esto me ayuda a conectarlos para yo poder utilizarlos en pro de tener unos mejores casos, unas mejores coberturas, una eficiencia mayor a la hora de realizar o de ejecutar automatizaciones y, ¿por qué no?, hacer y construir muchas más escenarios de valor y análisis y dejar esas tareas manuales a todas estas herramientas de IA. Toda la forma de cómo los usuarios utilizan la aplicación que mencionaba previamente, las tendencias de uso, cómo van. Entonces, miren que aquí ya comenzamos a conectar no solamente nuestro mundo de pruebas y nuestro mundo preproductivo, sino que es muy importante empezar a conectar esto con el feedback que podemos tener de las plataformas en producción. Tenemos que tumbar ese silo de es que producción, pruebas no tiene nada que ver. Lo más importante es que pruebas se conecte con lo que realmente los usuarios hacen, cómo interactúan, en qué horarios, cuáles son las transacciones, en dónde es donde más se demoran, en dónde tenemos mayor tasa de deserción, qué está pasando con el funnel de conversión de usuarios, por qué los usuarios llegan a un punto y no completan la compra, por qué los usuarios, entender esas dinámicas es lo que nos va a permitir generar escenarios y casos de prueba acordes a la realidad de los usuarios, no de nosotros. Aquí estamos en una perspectiva, pero cuando comenzamos a conectar todo esto ya se nos abre la mente, ya se nos abren y nos tenemos un feedback de miles y millones de personas que nos pueden ayudar a tener un proceso y un ciclo más robusto. Todo lo que tiene que ver obviamente con identificación de patrones, porque puede que tengamos una plataforma, pero tengamos 5 patrones de comportamiento. La forma de comportamiento del adulto, del joven, del niño, del colombiano, del argentino, del español, y puede que tengamos 20 variaciones de escenarios que no se nos habían ocurrido, pero si no tenemos ese ojo puesto en producción, no vamos a poder ser más relevantes y pertinentes en lo que le estamos ayudando a nuestro cliente, que es potenciar su producto.
El foco de pruebas es que los clientes, todo lo que hagan y lo que generen sea lo más eficiente, lo más útil y lo más exitoso posible. Si yo acompaño, si yo llevo a mi cliente al camino del éxito, automáticamente es un éxito compartido. Entonces, todo este tema de correlación, regresión es supremamente potente. Y obviamente todo lo que tiene que ver con probabilidades de ocurrencias para poder analizar y conectar con los patrones, para poder conectar con los riesgos, recomendaciones, alcances y demás. Bueno, ya mi recomendación es pongamos todo esto junto. ¿Cómo hacemos para recoger lo que nos interesa de cada uno de esto y le damos nuestro propio sabor? Ahí tenemos sal, harina, azúcar, mantequilla y harina. ¿Qué vamos a hacer con eso? Podemos hacer un pancake, podemos hacer una torta, podemos hacer un postre, podemos hacer lo que queramos. Ya depende de cada uno de nosotros darle luz y entenderlos un poco, porque muchas veces comenzamos a utilizar tecnologías sin entenderlas y desaprovechamos su potencial. Entonces, acá no hay una sola conclusión. ¿Cómo puede la IA impactarnos? Como pueden ver, pueden ayudarnos en las tareas malucas y repetitivas, puede ayudarnos a que estemos mucho más tranquilos en nuestros tiempos de descanso y vacaciones porque el conocimiento está ahí, porque las personas van a tener apoyos que antes no veían, porque vamos a poder interactuar y entender y facilitar esas tareas que pueden ser demoradas, facilitar el scripting, mirar todo lo que es visual, conectarlo con los chatbots, las intenciones, los usuarios, el feedback. Hay 50.000 approaches, todos completamente válidos y todo va a depender de nuestro tipo de empresa, de nuestro mindset, del tipo de industria al que atendemos, del tipo de cliente al que atendemos y todos los approaches son completamente válidos y absolutamente todos generan valor y generan diferencia a las compañías de pruebas. Entonces es muy importante que podamos utilizar todo este potencial al servicio de nuestro ciclo y nuestro proceso. Hay muchas personas hoy en día que dicen, no, es que todo este tipo de plataformas preentrenadas van a acabar con los testers. No, es que la generación de código es perfecta. Absolutamente errado. Cada vez nos está mostrando el camino y nos tenemos que centrar y enfocar en la generación de valor a través de nuestras capacidades cognitivas y analíticas, de nuestro mindset y de nuestro entendimiento. Cualquier algoritmo de inteligencia artificial en este momento simplemente nos está mostrando una visión de algo con lo que fue entrenado. Y si tú lo tomas y lo comparas y lo sientas frente a una persona que es experta en pruebas, la generación de escenarios de casos de pruebas es completamente diferente. ¿Que podríamos complementarnos? Sí. ¿Que podemos utilizar para acelerar lo nuestro? Sí. Pero es un complemento, no es un reemplazo. Y las personas que realmente se sientan amenazadas por la inteligencia artificial es porque están dudando mucho de su capacidad cognitiva y del potencial que tienen de hacer cosas diferentes. Ese es básicamente mi mensaje. Seamos tan creativos como podamos. Y bueno, muchas gracias. Les recuerdo, este es mi nombre, Juan Pablo Ríos. Cualquier duda, comentario, ahí tienen mi correo a la mano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros hablando de inteligencia artificial. Y a ti que está viendo este video online, no te olvides que tienes la posibilidad de ganar un examen gratuito, un examen United. Solo tienes que ir a tu Twitter o LinkedIn, crear un post y etiquetar a Brightest, añadir los hashtags TestLab Online y TestLab CDMX, Ciudad de México, y nosotros vamos a anunciar los ganadores mañana al final del evento. Mucha suerte a todos.
creo que el testing va a ir evolucionando en base a las tecnologías que tenemos disponibles. Ahora actualmente están saliendo muchas inteligencias artificiales que está facilitando mucho el proceso de creación de casos de prueba. Y creo que va a estar bueno para enfocarnos en más casos borde. Te siento que es una carrera que no va a morir con el paso del tiempo, pero se va a automatizar más. Y hoy en día todo equipo de desarrollo necesita un tester, cada vez toma más importancia y cada vez va a llegar más lejos. La herramienta K6. ¿Se dice K6? No, se dice K6. Pero no pasa nada, pueden llamarle K6. K6 es la mejor experiencia para hacer pruebas de carga tanto en open source como en la nube. Y no es solo para testers, sino para todo el equipo de software. Es decir, desarrolladores, SREs, personal de QA y muchos más. Con K6 los equipos podrán desarrollar sus automatizaciones en JavaScript. Y por último, la solución en la nube les libera de administrar infraestructura y muchas cosas más. Para más información, den un vistazo a la página http://k6.io.